Hola, buenas noches. Buenas noches, Sí, Alexander. efectivamente tuvimos el tema del sistema cardiovascular, nos hablaste mucho sobre los grupos farmacológicos, cómo se agrupan, las enfermedades, los mecanismos de acción, nos Muy nombraste bien. también todo lo que tiene que ser los principios activos, nos enumeraste uno por uno los nombres de cada grupo farmacológico como la IECA, los antiagregantes plaquetarios, los beta-bloqueantes, los diuréticos, los vasodilatadores, antiarrítmicos y polipemiantes, antiarrítmicos, digitálicos, vasoconstrictores. Eh, ¿Qué más Sí. vimos? Vale, está enchufado. Pues no, estoy tratando porque ese día ibas a millón y yo dije, bueno, pues que va a la lata. Entonces uno queda así desconcentrado. También hablaste de los beta bloqueadores. ¿Qué son los beta Esos son los que hacen bloqueadores? entonces, exactamente. Ajá, beta bloqueante. Los beta bloqueantes. Así, ¿Cuándo son muy bien, iguales? muy bien. Los fármacos Exactamente, muy bien, Juan. que inhiben las enzimas, que transforman Las angiotensina conver- y la angiotensina 2. Ajá, También la sustancia de los vasoconstrictores, sus consecuencias en las arterias, los efectos de la IECA que disminuyen la tensión arterial, eh, la hipertrofia, las paredes arteriales del corazón también, que eso lo afecta la hipertrofia. Ayudan también a mejorar el funcionamiento cardíaco. ¿Qué más? ajá. Eh, sí, se puede decir que básicamente, pues, nos mencionaste también unos productos que son de prescripción médica para Ujú. los IECAS comerciales. Nos dabas ejemplo del Cantopril, del Enalapril, Muy bien. del Ramipril, Quinapril. ¿Cómo? Bueno, oye, bueno, muy bien, Ale, muy bien. Bueno, ¿y cómo le fue? Bueno, ya, Ale, bueno, Ale, ya listo. Gracias, ¿lo oíste? De nada, con Está, gusto. Estamos así que me aportando gusta, así que me gusta, viejo Ale. como vamos entendiendo. Pero yo sí tengo una sugerencia, Ronald, Exactamente. que de pronto le baje un poquito el acelerador, porque Pero no, dígala, Ale, no tranquilo. sé para mí, pues, Dígala. no sé si los compañeros, pero sí de pronto vamos como muy rápido y de pronto no sé si, pues muchos vamos quedando ahí como que fuera de lugar en el partido. Entonces, como para de pronto digo yo que de pronto para no ser Claro, no. tan rápido en las explicaciones, ¿no? Sí, sí, Mi sí, tiene razón, opinión, sí, viejo Ale, mi tranquilo. Vamos opinión. a ponerla más suave, vamos a. No, tranquilo, no, todo eso se acepta, yo se acepta. Ustedes, para eso, esa es la gracia. Esos son los que tienen que decir cuando sienten algún inconveniente, alguna cosa, hacérmelo saber para que apliquemos planes de mejora. Dina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Dina? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias, profe. Qué bueno, Dina, me alegra. Estamos bueno, para el resto del estudiante, hoy vamos más gente conectada que el sábado pasado. Un estudiante prácticamente y la del sábado pasado nos conectamos creo que 8. Para los que no se pudieron conectar el sábado por circunstancias o motivos, les cuento de que dimos énfasis con todo el tema de introducción a la farmacología que hablamos el primer sábado y después abordamos los temas relacionados con los grupos farmacológicos que hacen parte del sistema cardiovascular, ¿cierto? Hablamos del funcionamiento del sistema cardiovascular, hablamos de las edades que hasta este sistema y hablamos de los grupos farmacológicos que directamente actúan en el sistema cardiovascular y mencionamos los principios activos que hace parte de cada grupo farmacológico. Se le sube una diapositiva a la plataforma y se la mandé directamente también al grupo.
¿Cierto? O no subí la diapositiva a la plataforma. Sí, señor. Solamente la mandé por el grupo. Pues yo la vi por el grupo apenas. Sí, profe, solo por el grupo. Al tiempo. Profe, usted solo la mandó, lo envió por el grupo. La envié al grupo, listo. Bueno, también la voy a subir a la plataforma y hoy, no sé, ¿cómo les fue con el archivo? ¿Lo leyeron? ¿Tienen algún inconveniente todavía? ¿Alguna cosa que no hayan entendido? Más que todo lo que no, yo creo que en esa diapositiva está prácticamente gran parte de la explicación que se hizo y que se abordó el sábado pasado, ¿cierto? Sí, está todo lo que usted habló prácticamente, muy resumido, pero se entiende perfectamente. Muy bien. ¿Tienen algún inconveniente todavía con la parte del sistema cardiovascular, con los grupos farmacológicos? Recuerden que hay que saber diferenciar qué principio activo hace referencia o qué principio activo actúa dependiendo la fisiología patológica que se esté presentando en el sistema cardiovascular. Que no todos los antihipertensivos son directamente a presión. Tenemos esa connotación de que cuando hablamos de antihipertensión, decimos no, son para la presión arterial. Hablamos de grupos que hacen parte de los antihipertensivos. Profe, La pregunta que le estoy haciendo antes de que empecemos directamente con el sistema, ¿sí? A veces ¿Sí? se le va como la voz. Se va la voz, está entrecortado. Bueno, listo, yo creo que ya. Pasa que tengo aquí, el internet hoy está un poquito, no sé qué le pasa a este internet hoy acá, está un poquito malito, pero ya estoy aquí. Incluso me pegué esta sequita en modem. Bien, entonces recordemos de que no todos los antihipertensivos son directamente para la presión arterial. Le estoy haciendo la pregunta, ¿tuvieron alguna inconveniente con el documento? ¿Tienen alguna duda todavía sobre el sistema cardiovascular que podamos abarcar antes de empezar con el sistema respiratorio? Más que todos los que no asistieron a la clase pasada, vamos a aprovechar que estamos aquí con los compañeros, con Alex, que está enchufado, que mejor dicho ya se maneja toda esta información del sistema cardiovascular, y con el resto de los estudiantes que también debieron haber estudiado este tema, a ver en qué podemos colaborarle hoy, si se les escapa algo, si todavía tienen alguna duda. La gracia es que aprendamos hoy de lo de la clase pasada, más que todos los que no pudieron asistir. Profe, pero que nosotros hagamos alguna duda, o que si tenemos alguna duda, o que retroalimentemos nuevamente. O sea, más que todo, yo estoy pensando ahora en los estudiantes que no se conectaron el sábado pasado. Me imagino que dentro del documento que le mandé lo vieron, si tienen algún inconveniente, si todavía no han entendido algo. Y también para que hagamos un pequeño recorderio, así como Don Ale nos hizo yo un recorderio prácticamente ya extensivo de todo. Pero como Ale lo mencionó así de salida, como acá, como de sopetón, así rápido, no sé si todavía hay algún inconveniente con el resto de estudiantes. De pronto tienen que hablar son los que no asistieron, Ronald, como para que ellos levanten la mano y miren a ver si entendieron lo de la diapositiva que tú nos enviaste, porque la clase tú Exactamente. La tutoría tú nos las diste y después leímos la diapositiva y de pronto entendimos mucho más porque ya íbamos leyendo y está desmenuzada la diapositiva. Pero los que no estuvimos en la clase, de pronto, sí digo yo que de pronto a las personas de pronto les quedan muchas dudas, muchas preguntas. A eso es lo que yo me estoy refiriendo, los que no vinieron la clase pasada. Recuerden que la gracia dimos, hoy íbamos a aprovechar para eso, para retroalimentar la información con los que no asistieron y para comenzar con la parte del sistema respiratorio. Como dice, que hable ahora o calle para siempre. O calle para siempre. Profe, pues, habla con Mara. Sí. Hola, Mara. Bueno, sí, yo vi la diapositiva, pues no mucho, sí, pero sobre los factores
de la administración, que influyen la absorción en la diapositiva, que hablan algo sobre eso, los factores fisiológicos, sí. Y pues algunas cositas que no entendí pues, con todo eso. Claro, claro. Bueno, cuando hablamos de los Pero factores que influyen en la la biodisponibilidad también, no sé si, que tiene una gráfica ahí, pues no sé si de pronto me la... el proceso de la biodisponibilidad, bueno, muy bien. Más que todo, el proceso de absorción va muy directamente concaminado con la parte de la biodisponibilidad porque hay muchos factores que influyen en la absorción de los medicamentos. ¿Cuál sería un factor que influye en la absorción del medicamento? Lo que estábamos hablando la clase pasada, hablamos sobre la interacción de los medicamentos con los alimentos, ¿cierto, Alex? Hablamos de que hay sustancias que inhiben la absorción o inhiben ese proceso de absorción de medicamentos en el proceso de absorción. Y uno de los factores que influyen en la absorción... Exactamente. Ale, colabóranos ahí, Ale. Vamos a ayudarle a Mara a ver qué dice Ale de esos factores que influyen en el proceso de absorción de medicamentos. Bueno, nos hablabas de los lácteos, de las bases líquidas, que son como eso neutraliza, o sea, se une a otras proteínas y como que inhibe el efecto del medicamento. O sea, tú nos hablabas que era un ácido clorhídrico. Exactamente, lo que libera el estómago. Como el estómago libera ácido clorhídrico y los lácteos son bases líquidas, esas bases líquidas como los lácteos lo que hacen es alcalinizar el pH del estómago. ¿Qué se llama alcalinizar? Tienden a ponerlo como neutro, o sea, no dejan que el ácido sea totalmente 100% ácido y el medicamento no se puede absorber. Si el medicamento no se absorbe al 100%, hablamos de biodisponibilidad cuando el medicamento ha obtenido prácticamente el proceso de circulación general, que ya está todo en la sangre. Entonces, la absorción... Sí, dime, Mara. No, siga, profe, yo ahorita le digo. No, tranquila, no, sobre eso también, sobre los factores que hay uno que dice que yatrógenos, algo así, yatrógenos, factores yatrógenos, así. ¿Cómo? Disculpa. Sí, también pues vi en la diapositiva que decía uno que factores yatrógenos, que no, o sea, ¿qué significaba eso? O sea, yatrógeno. Iatrógenos, factores iatrógenos. O sea, más que todo tiene que ver con la condición física o mental, lo que hace que desfavorece a que un paciente tenga efectos indeseables al tratamiento. En el caso, por ejemplo, los pacientes que pueden sufrir de úlcera péptida, un paciente que sufra con úlcera péptida, que sufra de úlceras gástricas, va a tener un mal proceso de absorción de los medicamentos porque el medicamento no se lo va a poder tomar en la forma que él quiere. En este caso, supongamos las tabletas, que son administradas por vía oral. ¿Ya? Tiene que ver directamente. Factores iatrógenos son como factores fisiológicos que afectan directamente la absorción del medicamento. Pacientes con úlceras gástricas, un paciente que sufra de que le haya dado hepatitis o que sufra de, ¿cómo llaman? Una enfermedad del sistema metabólico ahí. Paciente que sufra de pancreatitis o que sufra directamente de esas enfermedades que afectan directamente al hígado, que es donde se metabolizan los medicamentos para poderse distribuir. Entonces se llaman los factores iatrógenos. Son enfermedades fisiológicas que afectan el proceso de absorción de los medicamentos. ¿Ya? Y el proceso de biodisponibilidad, cuando hablamos de biodisponibilidad, es cuando el medicamento alcanza directamente la circulación general, cuando ya el medicamento está distribuido en el torrente sanguíneo. En este caso, estos pacientes que tienen enfermedades iatrógenas, que tienen enfermedades que afecten los procesos de la absorción de los medicamentos, por lo general se le administran medicamentos por vía endovenosa o por vía intravenosa para que se evite el efecto del primer paso, que es el proceso de absorción. Entonces vaya directamente al proceso de distribución, que ya el medicamento se distribuye dentro del torrente sanguíneo y va al sitio donde se espera que ocurra la efectividad. Listo. Sí, profe. No sé si esa pregunta que tú hiciste, yo sé que hay veces cuando uno no pregunta una cosa, uno queda con la duda y a veces le sirve para despejar las dudas del resto. Despeja las dudas del resto. Muy bien, Mara. Sí. Bueno, muchas gracias, profe. Sí. Listo, Mara, no, con gusto. Bueno, listo. Yo creo que del sistema cardiovascular, bueno, vamos a hacer una pequeña aquí, lo que nos habló nuestro amigo Alex, que la tiene clarita. Muy bien, Alexander, felicitaciones. Alexander nos habló de que en el sistema cardiovascular se desencadenan una serie de enfermedades
o de procesos fisiológicos que afectan directamente el proceso de diástole o sístole o proceso de la presión sanguínea dentro del sistema circulatorio. Hablamos que enfermedades como el colesterol, los triglicéridos, las anginas de pecho, la insuficiencia cardíaca, las arritmias cardíacas, hablamos también de enfermedades, la hipotensión, la hipertensión, son factores que afectan directamente al sistema cardiovascular y que hacen de que el corazón pueda trabajar forzosamente o no trabaje forzosamente o tenga problemas de circulación que afecte la irrigación de los vasos sanguíneos o que la sangre circule normalmente hacia las extremidades, o sea, los diferentes tejidos. Entonces, Alexander nos decía que existían diferentes grupos farmacológicos que hacen parte del sistema cardiovascular. Y dentro de estos grupos farmacológicos hay diferentes principios activos y que cada principio activo tiene una función y un mecanismo de acción diferente. Yo a una persona que sufra de hipertensión arterial no se le pueden administrar vasodilatadores. Una persona que sufra de insuficiencia cardíaca no se le pueden administrar inhibidores de los canales de angiotensina. Entonces, cada principio activo está fundamentado para cada tipo de enfermedad, ¿cierto, Vivale? Entonces, es así como... Disculpe. Dígame, Fernando. Profe, cuando se refiere a vasodilatadores. Muy bien, Fernando. Cuando hablamos de medicamentos vasodilatadores, no son los mismos medicamentos utilizados para la presión arterial. Ya. Cada principio activo está fundamentado para cada tipo fisiológico de enfermedad cardiovascular. Como yo estaba diciendo ahora, hablamos de antihipertensivo. Si yo te pregunto a ti, ¿será que el cilostazol es un antihipertensivo? Tú me dices, profesor, sí, es un antihipertensivo porque hace parte de los fármacos de los antihipertensivos, pero él tiene un subgrupo que se subdivide en vasodilatadores, vasoconstrictores, hipolipemiantes, hipotensores, inhibidores de los canales de angiotensina, beta-blocantes, antiagregantes plaquetarios, antianginosos. O sea, hay un principio activo determinado para cada tipo de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de vasodilatadores, hablamos de unos principios activos directamente que lo que hacen es dilatar los vasos sanguíneos para que la sangre circule normalmente y para que se pueda oxigenar, para evitar lo que conocemos como los trombos o conocemos como la coagulación que se produce dentro del sistema cardiovascular por la falta de oxígeno que transcurre a través de las arterias y de los vasos sanguíneos del corazón. Entonces, Fernando, hablamos de vasodilatadores como el caso de cuál, del cilostazol, del ginkgo biloba, que son medicamentos como el nimodipino también, que le llaman vasodilatadores y oxigenadores cerebrales, porque la sangre, como sabemos, la sangre que circula por el sistema circulatorio, por las arterias, es sangre oxigenada, rica en oxígeno, para poder llegar a los diferentes tejidos del sistema. ¿Ya? Entonces, vasodilatador, un medicamento que dilata los vasos sanguíneos para que la sangre circule normalmente y para que se oxigene normalmente. Eso es un vasodilatador. ¿Otra pregunta? No, señor, continuamos. Fernando, ¿otra duda? ¿Tienes alguna duda? Erika, Dina, ¿cómo te fue con las diapositivas, Dina? Dina. Hola, profe. Sí, hola. Hola, ¿cómo te fue con las diapositivas? ¿Escucha? Sí, claro, te escucho perfectamente. Bien, profesor, fue como una retroalimentación de todo lo que usted nos dio las clases pasadas. Sí. Como les decía al comienzo, muchachos, nosotros aquí no nos vamos a convertir en farmacólogos ni en médicos. La gracia es que sepamos que cada principio activo depende de un grupo farmacológico. No se escucha una bulla por allá al fondo, no soy yo. Hay como una bulla, no sé qué, como que molesta un poco. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? Que cada principio activo del sistema cardiovascular depende en sí de ¿qué? De un grupo farmacológico. Y que cada grupo farmacológico está especificado como tal para un problema fisiológico que afecte al sistema cardiovascular. Si yo le pregunto, por ejemplo, aquí yo le puedo preguntar, vamos a preguntarle aquí a mi amiga Erika. Erika, un medicamento utilizado para la retención de líquido,
a la vez actúa como un principio activo que haga parte de los medicamentos que son utilizados para la retención de líquidos, para la liberación de electrolitos, como sodio, potasio, calcio y magnesio. Entonces, Erika me responde a mí, profesor, tal producto. ¿Cierto, Erika? Sí, profe. Y dentro de ese principio activo, ¿a qué grupo farmacológico pertenece? ¿A lo que, Erika? Erika. Los vasodilatadores. ¿Quién la ayuda, Erika? A los diuréticos, A los profesor. diuréticos. Diuréticos como la hidroclorotiazida, el clorhidrato de amiodarona, la furosemida Y la espironolactona. Muy bien, ¿sí y la vieron? espirinoloctona. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros en la práctica lo llevamos a la teoría, pero también tenemos que fundamentarnos y estudiándolo, irlos conociendo poquito a poco, no aprendiéndolos de memoria. Pero si yo les digo, es un medicamento, por ejemplo, aquí el viejo Ale, que la tiene, la está enchufado, no, el Ale no, porque el Ale sabe, ya el Ale sabemos. Yo vamos a preguntarle aquí a Caterine. Cate, un medicamento utilizado para la disminución. Cate, Sí, aquí estoy. Cate, una preguntita. Tú estuviste en la clase pasada, No, profesor. pero estudiaste la diapositiva. Sí, las vi. Sí, la Sí. viste. Si yo te pregunto, Kate, un grupo farmacológico que es utilizado para disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, ¿cuál sería? Para el colesterol y los tri- triglicéridos en sangre. Sí, para disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Un grupo farmacológico. ¿Qué grupo farmacológico pertenecen esos principios activos? No, no sé, profesor, en serio. No. Dina. Profe, Dina, yo le ya, respondo. Dina. Ya, Gate, tranquila, Gate, ya te tengo una bien buena a ti. Dina, Bueno, no, dale. profe, sí, no. Dina, un grupo farmacológico utilizado para, dentro de esos principios activos, para disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. No sé, profe. Katia, No. Profe, los hipolipemiantes, como la muy bien. Y rosuvastatina, dentro de la esos atorvastatina. exactamente, entonces encontramos los hipolipemiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a tratar de estudiando esas diapositivas, de leerlas, si se aprendiendo tan siquiera el grupo farmacológico que pertenece cada principio activo, como mínimo un principio activo de cada grupo farmacológico, para que nos podamos fundamentar y conocerlo poquito a poco. ¿Oyeron? Bueno, muy bien. La última pregunta ya para entrar al sistema respiratorio. Alexander. Cuénteme, señor. Principio activo y grupo farmacológico utilizado para la insuficiencia cardíaca. Vamos, Ale, tú puedes. Ese es el antirrítmico, ¿no? No, ¿quién le ayuda a Alexander? Que no sea Katia. Que no sea Katia. Los inhibidores de la angiotensina 2, profesor, o los beta bloqueadores. Que no sea, Dopamina, que no profe, sea ¿no? Katia. Bueno, profe. Para la insuficiencia cardíaca son utilizados, yo les comenté que estos medicamentos son utilizados cuando el corazón, exactamente, los digitales. Y entre ellos encontramos ¿cuál, Viojale? Los digitálicos meten el flujo sanguíneo. A ver, tenemos un segunditos. Uh-huh. La desfasulina, ¿no? ¿No? Encontramos la beta-metil-tiroxina. Muy bien, bueno. Listo, muy bien, muchachos. Espero que esta diapositiva, hoy les voy a mandar las del sistema respiratorio y les voy a mandar un resto de más para que sigan estudiando más. De igual manera, ya es más de ustedes que ustedes se fundamenten un poquitico más en esta información, que ustedes la van a necesitar también. Les aseguro que la van a necesitar bastante. Listo, salimos del sistema cardiovascular. Bueno, ya mencionamos los grupos farmacológicos, hablamos de los principios activos, de las enfermedades.
Ahora vamos a hablar hoy del sistema respiratorio. Alexander, mencióname 4 órganos que hagan parte del sistema respiratorio, que sean primordiales. La faringe, las fosas nasales, la nariz, la laringe, tráquea, pulmones, bronquios. Bronquio. ¿Cuál más? Bronquiolo. Sí. ¿Cierto? Bueno. Sí. Hablemos del sistema respiratorio. El sistema respiratorio es un sistema que va directamente relacionado con el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque dentro del sistema respiratorio, como dice Ale, encontramos unos órganos que son de vital importancia para que el corazón, el sistema cardiovascular, funcione normalmente. Dentro de estos órganos están, como dice Ale, la laringe, la faringe y una glándula que es muy importante que se llama la epíglotis. La epíglotis es una glándula que se encuentra entre la laringe y la faringe, que ella se abre o funciona directamente por movimiento involuntario. ¿Qué es un movimiento involuntario, Dina? ¿Quién me habla de lo que es un movimiento involuntario? Por ejemplo, la epíglotis funciona por movimiento involuntario. ¿Cómo así? Profe, pues luego les cuento. Aló, hola. Sí. Hola, Dina, cuéntanos. Bueno, un movimiento involuntario son los que se dan, por ejemplo, normalmente en el organismo de forma anormal. Por ejemplo, si es causado por un síndrome como el de Parkinson, el síndrome de Tourette. También, por ejemplo, cuando sentimos ese palpito como en el párpado, esos son tipos de movimientos involuntarios que son causados pues a nivel cerebral principalmente. Exactamente, son movimientos que directamente nosotros no los estimulamos, ya, son movimientos que directamente se generan. ¿Quién habla? Yo oí una bulla al fondo, muchachos, como de un televisor prendido, no sé si soy yo solamente. El micrófono de Alex. El micrófono de Alex. No, yo no soy. No. Bueno, entonces miren, hablamos de ese movimiento involuntario. ¿Por qué la epíglotis es una glándula tan importante? Ustedes no se dan cuenta que nosotros a veces cuando estamos comiendo nos ahogamos, ¿cierto? Decimos, no, se nos fue la comida por el galillo viejo que dice uno, ¿cierto? Uno dice, sí, no, se me fue la comida. No, pasa es que dentro de la laringe y la faringe hay una glándula que se llama epíglotis. ¿De qué se encarga esta glándula? Esta glándula, cuando nosotros hacemos el proceso de inhalación o el proceso de inhalación que absorbemos oxígeno, ella se abre automáticamente solamente con sentir ese proceso. Ya, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros inhalamos oxígeno, esa glándula se abre directamente y el oxígeno entra por donde? Directamente por los bronquiolos, por los bronquiolos y llega directamente a los pulmones. Y dentro de los pulmones, yo les comenté en la clase pasada que hay unos tubos cilíndricos, hay unas sustancias que se llaman alveolos, que estas alveolos se encargan directamente de producir lo que se llama el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso, ¿cuál es? Liberación de CO2 y absorción de oxígeno. Liberamos dióxido de carbono y absorbemos oxígeno. Cuando los alveolos reciben este oxígeno va directamente por unos pequeños capilares que están directamente sobre los alveolos, que reciben toda esa cantidad de oxígeno y permiten que ese oxígeno vaya directamente a la sangre, que es la sangre oxigenada que llega al corazón y es liberada directamente hacia las demás partes del sistema fisiológico del ser humano. Entonces, el sistema respiratorio va directamente entrelazado con el sistema cardiovascular. Miren lo que está ocurriendo ahora con esta enfermedad que nos está afectando, el COVID-19. ¿Qué hace el COVID-19? Directamente lo que hace es llenar los alveolos de moco. Y si los alveolos se llenan de moco, ¿qué ocurre? Que no se va a producir el intercambio gaseoso y por eso es que la mayoría de las personas mueren de insuficiencia respiratoria o de esta enfermedad que se llama... ¿Cómo que se llama esta enfermedad que es cardiopulmonar? Insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria o se llama paro cardiorrespiratorio.
¿Por qué le llaman un par? ¿Por qué directamente estas personas directamente también afecta más que todo a las personas que vienen con enfermedades preexistentes como los hipertensos? Sinceramente se cuidan más estas clases de personas. ¿Por qué? Porque si el sistema respiratorio se ve afectado, el sistema cardiovascular al 100% se ve afectado. Entonces, este virus, como ya lo conocemos, creo que muchos han escuchado sobre este virus. ¿Qué hace este virus? Este virus se aloja directamente en los pulmones, ¿pero dónde? En los alveolos, que son los encargados de producir el intercambio de gaseoso. Oxígeno por dióxido de carbono. Esa cantidad de oxígeno es la que va directamente a la circulación sanguínea. O sea, en la sangre, ¿dónde se oxigena? En los pulmones. Y si los pulmones no funcionan, a las personas tienen que conectarla directamente a una máquina de estas de ventilación. ¿Para qué? Para que pueda el corazón funcionar normalmente. Entonces, si los alveolos se ven afectados, el sistema respiratorio se va a ver 100% afectado. Pero el sistema respiratorio no es solamente atacado directamente por virus, sino por bacterias. Hay muchas bacterias que afectan directamente al sistema respiratorio, como son el neumococo, que produce la neumonía y la bronconeumonía. Por eso es que le llaman a esta enfermedad del COVID-19, más que todo, este tipo de virus nos afecta o afecta a estas personas porque directamente lo que hace es dañar los alveolos, y si los alveolos se dañan, ¿qué ocurre? Que no va a producir el intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, dentro del sistema respiratorio encontramos una cantidad de enfermedades que pueden ser producidas directamente por virus, por bacterias o por cualquier agente patógeno que afecte directamente a este sistema. Dentro del sistema respiratorio encontramos enfermedades como la neumonía, la bronconeumonía, encontramos la gripa, las toses, gripas alérgicas. Entonces, hay una cantidad de grupos farmacológicos que hacen parte fundamental de las enfermedades del sistema del sistema respiratorio. Dentro de los grupos farmacológicos que hacen parte del sistema respiratorio, encontramos ¿cuál? Los antihistamínicos, los corticoides y los antibióticos. Estos tres grupos farmacológicos son los que directamente actúan en el sistema respiratorio. Pero cuando hablamos de los antibióticos, no hablamos de todos los antibióticos. Como yo les comenté la clase pasada, los antibióticos se subdividen en diferentes grupos. No todos los antibióticos tienen la misma función. Cada antibiótico, como hablamos anteriormente, cada antibiótico tiene su diferente mecanismo de acción. Ale, una preguntita. Alex. Hola. Hola, aquí estoy. Ale, una preguntita. Sí, hola. Estamos hablando del sistema respiratorio. ¿Qué tiene que ver el sistema respiratorio directamente con el sistema cardiovascular? Hombre, porque lo que pasa es que estos órganos se interconectan, Ronald. Por ejemplo, pues el sistema vascular con el respiratorio, pues empezando por los órganos que se comparten los mismos órganos, o sea, los pulmones, el corazón, la sangre que es bombeada y de todas maneras, pues la sangre necesita energía para poder hacer toda la irrigación en todo el cuerpo. Claro, mira, Ale, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hablemos del sistema circulatorio. El sistema circulatorio se divide en tres: arterias, venas, capilares, ¿cierto? Sí, correcto. Por las venas, ¿qué corre? La sangre. ¿Qué tipo de sangre? ¿Qué tipo de sangre? Sangre ya con oxígeno. Sí. No. ¿Qué ocurre? Por las venas corre la sangre desoxigenada. La sangre desoxigenada, esa sangre desoxigenada, ¿a dónde se va a oxigenar? Los pulmones, profesor. A los pulmones, ¿no? A los pulmones, va y se oxigena en los pulmones. Escuchen bien, mire. Tenemos en el sistema circulatorio arterias, venas y capilares. Es que dense cuenta que cada órgano tiene una función. ¿Ya? ¿Para qué es bueno saber esto? ¿Por qué? Porque por las venas corre la sangre desoxigenada. Esas venas están unidas junto con las arterias y los capilares dentro de los alveolos.
Pero como la sangre tiene un proceso de circulación, llega el momento que la sangre con el tiempo que va circulando se va desoxigenando y ella va subiendo y va llegando directamente a los pulmones y se oxigena porque se produce un intercambio gaseoso. ¿Dónde? En los alveolos. ¿Qué se libera? CO2, que es dióxido de carbono, y se absorbe oxígeno, O2. Entonces, ese oxígeno que hace, llega a esa sangre desoxigenada y lo que hace es oxigenarla nuevamente. Esa sangre se alimenta de bastante oxígeno, pero ya no va a subir por las venas, Ale, va a subir por las arterias. Ya. Pero ella, estamos hablando de esos capilares. En esos capilares hay venas y arterias. Los capilares es la ramificación más pequeña que hay del sistema circulatorio. Son unas venas más diminutas que encapsulan y encierran a los alveolos que se encuentran dentro de los pulmones. Hay millones de alveolos dentro de los pulmones. Por eso que las personas que fuman mucho cigarrillo, se van destruyendo los alveolos y con el tiempo no tienen una capacidad total de oxígeno. ¿Por qué? Porque los pulmones se miden por volumen y hay una cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos directamente. Es como si fueran 2 tanques de oxígeno que tuviéramos metidos dentro del pecho. Entonces, el sistema circulatorio necesita directamente de una cantidad de oxígeno suficiente para poder trabajar. Entonces, ¿qué ocurre, Ale? Que esa sangre desoxigenada va y se alimenta de oxígeno dentro de los alveolos. ¿Qué ocurre? Viene esa sangre, se oxigena y corre nuevamente otra vez por las arterias y esa sangre oxigenada, ¿dónde va a tener? Al corazón. ¿Y qué hace el corazón? Bombea la cantidad de sangre suficiente. Una parte la manda para el cerebro y la otra parte la manda para los diferentes órganos del sistema o los diferentes tejidos. Entonces, mira la función que ocurre. Esa sangre rica en oxígeno llega ¿a dónde? Al cerebro. Y si llega bien oxigenada al cerebro, se produce lo que conocemos como el proceso de la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? ¿Quién me dice qué es la sinapsis? Es como un proceso de conexión entre las neuronas. Exactamente. Si las neuronas no le llega el suficiente oxígeno, el proceso de la sinapsis no va a ocurrir. Que ese proceso de la sinapsis es la que nos determina a nosotros los movimientos, todo lo que nosotros hacemos. Sí, gracias a esa sangre rica en oxígeno se producen los movimientos dentro de nuestro sistema. Y la otra parte de la sangre, como le dije, ¿a dónde se va? A los diferentes tejidos. Pero entonces, ¿qué ocurre, Biojales? Que lo que está pasando ahora con este virus, que lo que hace es directamente coger los alveolos y los llena de moco. ¿Qué va a ocurrir ahí, Ale? Pues yo lo que entiendo es que el pulmón no va a poder el proceso del CO2, o sea, no va a poder salir la sangre oxigenada. Eso se llama intercambio gaseoso. Ya, eso se llama el intercambio gaseoso. Entonces, miren cómo una enfermedad de esto afecta directamente todo el sistema. Por eso es que estas personas que les atacan, bueno, gracias a Dios, gracias a lo que nosotros estamos sanos de esto, a estas personas que los atacan, este virus, lo que hace ese virus, que hace, llena de moco. Se coge los alveolos y los llena de moco, y al llenarlo de moco, ¿qué ocurre? Que no se va a poder producir ese intercambio gaseoso. ¿Y qué ocurre? Que la sangre no se va a oxigenar, y si la sangre no se oxigena, ¿qué ocurre? No va a llegar con suficiente fuerza al corazón. ¿Vale? Y si la sangre no llega con suficiente fuerza al corazón, ¿qué tiene que hacer el corazón? Aumentar la presión, buscar la manera de absorber esa sangre para dividirla, ¿dónde? A las demás partes del sistema fisiológico de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se produce lo que llamamos como qué bueno que vimos ahora, que era un paro cardiorrespiratorio. ¿Cierto? Entonces, correcto, sí. Dime, Katy, iba a decir algo. No, lo que usted dijo. Sí, entonces, miren, estamos hablando del sistema respiratorio, pero sí se dan cuenta que el sistema respiratorio va conectado directamente del sistema cardiovascular y que el sistema cardiovascular necesita del sistema respiratorio al 100%. ¿Ya? Pero entonces, es que yo pienso que el sistema circulatorio y el sistema respiratorio trabajan en conjunto, porque claro, pues para aportar el oxígeno, en pocas palabras es lo que le estoy entendiendo. Exactamente. Pero quien necesita directamente de los pulmones y del sistema respiratorio es el corazón, porque si la sangre no llega con suficiente oxígeno al corazón, el corazón, ¿qué hace? Va a aumentar la frecuencia y va a buscar la manera de absorber esa cantidad de sangre para mandarla a los diferentes tejidos. Y es donde se producen los infartos, donde se producen todas estas enfermedades que tienen que ver, que le llaman las EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.
Entonces, estamos hablando del sistema respiratorio. Muy bien, entonces dentro del sistema respiratorio se desencadenan una cantidad de enfermedades producidas por virus y bacterias. En este caso estamos hablando del gran COVID-19, que es un virus que está afectando directamente a todo el mundo y que lo que hace es comerse los pulmones y lo que hace es, no han escuchado que no, que la persona tiende muriendo ¿de qué? De un paro respiratorio. Eso es lo que le termina dando a la persona. No la mata tanto la infección, lo mata directamente que los paros respiratorios que le dan porque la sangre no llega rica en oxígeno al corazón. Entonces, dentro de los grupos farmacológicos que hacen parte del sistema respiratorio, encontramos los corticoides, encontramos los antihistamínicos, encontramos los antitusígenos, los mucolíticos y encontramos, ¿cuál fue el otro que mencioné? Los corticoides. Bueno, corticoides, antihistamínicos, mucolíticos, antibióticos. Expectorantes también, ¿no? Sí, le llaman antitusígenos o mucolíticos, ¿ya? O expectorantes, ahí él entra entre los dos, los expectorantes entran entre los dos, porque cuando la persona sufre, por ejemplo, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica como la bronquitis, ¿qué ocurre con la bronquitis? La bronquitis es producida por una bacteria. En este caso, puede ser un neumococo o puede ser un streptococcus. ¿Qué hacen estas bacterias? Estas bacterias lo que hacen es contraer directamente los bronquios, contraen los bronquios. ¿Para qué? ¿Con qué fin los contraen? Con el fin de que esa cantidad de oxígeno que se necesita reproducir no llegue con suficiente fuerza al corazón. Entonces, encontramos un tipo de antibiótico que actúa directamente para este tipo de bacterias. Si nos damos cuenta, jóvenes, a nivel mundial hay muchas clases de bacterias: neumococo, estafilococo, streptococo, bacilos, bacterias gram positiva, la gram negativa, la pseudomonas, la Escherichia coli, una cantidad de bacterias, pero cada bacteria ataca a un diferente a una parte diferente del sistema fisiológico. En este caso, las bacterias que atacan directamente al sistema cardiovascular son el Streptococcus y el neumococo. El neumococo que produce la neumonía, que también es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que afecta directamente al sistema respiratorio, que lo que hace es llenar los pulmones de moco y contraer directamente los bronquios para que no haya cantidad suficiente de oxígeno. Y muchas personas tienden muriendo de ¿por qué se me olvida esa palabra? ¿Cómo es la enfermedad, Ale? ¿Cómo es esa muerte? ¿Cuál, Ronald? ¿Cuál? La he hecho tres veces y tres veces. Cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio. Hoy se me va la paloma con esa palabra. Entonces, miren que hay diferentes enfermedades que se desencadenan en el sistema respiratorio. Entonces, tenemos también dentro de estos grupos farmacológicos de los antibióticos, nosotros tenemos la concepción muchas veces que todo lo que termina en ina es antibiótico y que todos los antibióticos tienen un mismo mecanismo de acción. No. Hay diferentes antibióticos. Yo les comenté en la clase pasada que hay los antibióticos se dividen en macrólidos, las quinolonas, las penicilinas, las cefalosporinas de primera generación, los aminoglucósidos. Hay una gran cantidad de antibióticos que están fundamentados para cada tipo de bacteria. Entonces, en este caso, los antibióticos que actúan a nivel del sistema respiratorio son más que todo las quinolonas y los macrólidos. Dentro de esas quinolonas encontramos la ciprofloxacina y entre los macrólidos encontramos la citromicina. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a mandar a ustedes una información de este tipo de antibióticos para que ustedes se vayan fundamentando. Y encontramos también dentro de los principios activos que actúan a nivel del sistema respiratorio los antihistamínicos y los corticoides. Entre los antihistamínicos encontramos la loratadina y la cetericina, que son antihistamínicos que lo que hacen es disminuir los niveles de histamina que son producidos directamente por las secreciones bronquiales también, esas secreciones de moco, que lo que hacen es producir un tipo de alergia a nivel del sistema respiratorio. Ese tipo de alergia que se produce directamente porque hay una liberación de histamina. ¿Ustedes saben lo que es la histamina? ¿Dónde se produce? O la H1, hablamos de la H1 y la H2. A ver, aquí yo tengo una estudiante que maneja este tema, vamos a preguntarle a ella, esta estudiante
Eso no es a nivel, disculpe, profe, no sé si me confundo, eso no es a nivel de los receptores, Sí, vamos ¿no? a preguntarle aquí a Caterine. Cate, ¿tú qué has escuchado de los antihistamínicos? Inhibidores de la H1 y hay unos antihistamínicos inhibidores de la H2. Cate. Caterine. Dime, bueno, Fernando, suéltala. No, profe, yo he escuchado que eso se genera en la parte de los receptores. Bueno, tenemos los antihistamínicos inhibidores de la H1, porque hay unos antihistamínicos, ustedes no saben que está, la ranitidina es un antihistamínico, pero de la H2. Hay dos clases de histamina. ¿Qué es la histamina? La histamina es una sustancia producida directamente por nuestro sistema fisiológico que actúa cuando siente que el organismo lo está afectando alguna sustancia que va a producir una alergia. Ya, por ejemplo, las personas que sufren de rinitis, más que todo estas personas mantienen estornudando a toda hora, entonces, ¿qué ocurre? Que el mismo sistema libera esa histamina para demostrar que hay una sustancia que le va a producir una posible alergia. Entonces, dentro de todos estos antihistamínicos encontramos la cetiricina, la loratadina, la hidroxicina, que son antihistamínicos utilizados a nivel del sistema respiratorio y vienen en diferentes presentaciones, más que todo en tabletas y en jarabes que son los utilizados. Y tenemos los corticoides que también actúan a nivel del sistema respiratorio. Pero mírense que los corticoides tienen diferentes mecanismos de acción. Los corticoides son principios activos utilizados directamente con diferentes funciones. Yo creo que dentro de los grupos farmacológicos que más funciones tienen son estos medicamentos, estos antihistamínicos, porque ellos no actúan solamente a nivel del sistema respiratorio para las alergias, tienen diferentes propiedades antiinflamatorias, antiartríticas, antirreumatoideas, tienen propiedades antiinflamatorias y analgésicas y antihistamínicas. Dentro de los corticoides utilizados dentro del sistema respiratorio encontramos la betametasona y la dexametasona. Son utilizados directamente para los procesos de inflamación que ocurren directamente dentro de los bronquiolos cuando están contraídos, actúan también directamente como relajantes de estos tubos cilíndricos que se contraen debido a las enfermedades o infecciones que se producen. Y encontramos también estos antibióticos como la ciprofloxacina, la levofloxacina, la citromicina, que son antibióticos utilizados para las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas producidas por bacterias que actúan a nivel del sistema respiratorio. Entonces, miren, ¿cuáles son los grupos farmacológicos que hacen parte del sistema respiratorio o que actúan directamente para las enfermedades que afectan directamente al sistema respiratorio? ¿Cuáles son, Ale? Tenemos los grupos farmacológicos, los antihistamínicos. Para combatir bacterias. En el antihistamínico tenemos la loratadina, la cetiricina, ¿no? Loratadina, cetiricina, hidroxicina, son antihistamínicos inhibidores de la H1. ¿Oyeron? Porque hay dos clases de histamina. La H1, que es la que actúa a nivel del sistema respiratorio, que es esa alergia que se produce como los estornudos, la rinitis o esa tos seca que también produce, que es producida directamente por la contracción de los vasos sanguíneos. Ay, se me ha olvidado otro grupo farmacológico importante. Hay otro grupo farmacológico importante dentro del sistema respiratorio que son los broncodilatadores. A ver, mencióname dos broncodilatadores. A ver, está aquí. No. Katia. Profe. Fernando, menciona. Pues, Ajá, cuéntame. la teofilina. ¿Cuál es la función de los broncodilatadores? Dilatar. El salbutamol, profe. El salbutamol, la terbutalina, la teofilina. ¿Cierto? ¿Cuál es la función de los broncodilatadores? Dime, Fernando. Disculpe, yo tengo acá unos bradenérgicos. ¿Sí? ¿Es así la palabra? Los anticolinérgicos. Anticolinérgicos. Los anticolinérgicos. Sí, ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función, Fernando, de esos broncodilatadores? A ver.
Como tal, profesor, no tengo idea. Dilatar los bronquios para Relajar permitir la el ingreso del musculatura aire. lícida, la musculatura lisa, profe, de las vías Exactamente. aéreas. Relaja los músculos lisos de las vías aéreas, como los bronquios, que se contraen directamente cuando este tipo de infecciones afecta directamente a este sistema. Entonces, los broncodilatadores lo que hacen es dilatar directamente los bronquios, como su nombre lo dice. ¿Para qué? Para que haya la entrada de oxígeno libremente a los pulmones o se produzca el intercambio gaseoso. Muy bien, entonces dentro de estos broncodilatadores, como lo mencionaban, tenemos la teofilina, la terbutalina y el salbutamol. Estos productos son utilizados directamente para dilatar los bronquios. Y mencionamos entonces cuántos grupos farmacológicos que hacen parte del sistema respiratorio. A ver, Mara, ¿cuántos grupos? Diga, profe. ¿Cuántos grupos farmacológicos mencionamos que hagan parte del sistema respiratorio, de las enfermedades que afectan directamente al sistema respiratorio? 5, 4. ¿Cuáles, 5. ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Dijo que eran ¿qué? Los antitusígenos, antihistamínicos y los broncodilatadores. ¿Cuál más? Mucolito, creo que Mucolítico. fue que me... Eso, mucolítico. Mencionamos mucolítico. Y el flumoxil, ¿o no? Sí, muy bien. ¿Y el principio activo cuál es? El principio activo. Ay, profe. La N-acetilcisteína, ¿cierto? Ceteína. La N-acetilcisteína. ¿Por qué le llaman mucolíticos, Katia? Profe, porque lo que hacen es ayudar a expectorar. Directamente a liberar las secreciones mucosas que hay dentro de los pulmones. ¿Y cuál es la diferencia entre un mucolítico y un antitusígeno? Katia. No, profe. ¿Tú qué dices, Erika? ¿Cuál es la Profe, yo diferencia? digo que la diferencia es que los antitusígenos que son para la flema, los medicamentos, ¿no? Para la flema. Profe, los antitusígenos son los que ayudan, pues, más que todo a ayudar a controlar la tos producida, ¿no? Y el mucolítico es el que ayuda a expectorar o a salir todas las secreciones. Sí, así es, muy bien, Katia. Entonces, esa es la diferencia entre un mucolítico y un antitusígeno. Entonces, miren los grupos farmacológicos que hacen parte de este sistema. Tenemos los mucolíticos, antitusígenos, broncodilatadores, antihistamínicos y los corticoides. Los corticoides tienen diferentes funciones, como se los dije, son utilizados para la inflamación, actúan como analgésicos, actúan para los dolores musculares, para los dolores de la artríticos, pero su función también principal es directamente relajar los músculos lisos que hacen parte de las vías aéreas. Entonces, por eso son muy utilizados estos corticoides. Más que todo, siempre los mezclan directamente con antibióticos y antihistamínicos, para que el efecto y el mecanismo de acción de estos tres medicamentos sea mucho más rápido en el caso de que se presente una EPOC. ¿Qué es una EPOC, Ana María? Ana María. Bueno, Buenaventura. ¿Qué es una EPOC? Hola, Buenaventura, Ana María, ¿no están? ¿Se fueron? Dina, ¿qué es una EPOC? Profe, yo creo que son... Perdón. Profe, no es una enfermedad pulmonar. Obstructiva crónica. Es una enfermedad de tracto respiratorio, profe. Si yo le hago una pregunta, ¿cuáles son los grupos farmacológicos utilizados para las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas? Entonces, Alexander me responde. Vamos, viejo. Hola. Repíteme la pregunta, por favor. ¿Cuáles son los grupos farmacológicos utilizados para las EPOC? Para las EPOC. No, ahí me pierdo, ¿no? ¿Quién le ayuda, Ale?
Profe, podrían ser los antibióticos, ¿no? Ajá, ¿cuál más? Los antibióticos y los broncodilatadores. ¿Cuál más? Antiinflamatorios. ¿Antiinflamatorios? No, No. no. Broncodilatadores Y antihistamínicos. y Cuando yo les antihistamínicos. hablo, miren, por ahí les voy a mandar un taller que hace referencia a este tipo de preguntas, que pregunta cuáles son los grupos farmacológicos que son utilizados para las EPOC, para las enfermedades pulmonar obstructiva crónica, antibióticos del sistema respiratorio, no todos, porque hay muchos antibióticos. Los corticoides, los antihistamínicos, los mucolíticos y los expectorantes. ¿Oyeron? Esos son los grupos farmacológicos que son utilizados directamente para enfermedades pulmonares obstructiva crónica. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, neumonía, ¿cierto? Ahora tenemos el COVID. Esas son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que afectan directamente el proceso de la ventilación pulmonar o del intercambio gaseoso, porque directamente afectan las vías aéreas y no permiten que la entrada de oxígeno llegue con facilidad a los pulmones y sea mandada directamente al sistema circulatorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuéntame, Fernando. Cuando se hace referencia a antiinflamatorios bronquiales, ¿dónde hace parte esto? Corticoides. Ok. Porque los corticoides tienen funciones, tienen diferentes funciones. ¿Ah? Buenas, me quedé sin internet, pero ya estoy nuevamente conectada. Listo, Javier. Profe, una pregunta. Sí. Ajá, dime. Yo leía que en los antihistamínicos había de primera generación o de primera clasificación, por decirlo así, de segunda generación. Entonces, ¿eso va de acuerdo a cómo va evolucionando la molécula o cómo o el funcionamiento de la molécula? Eso depende del mecanismo de acción. Hablamos de antihistamínicos que son inhibidores de la H1 y de la H2. Los antihistamínicos inhibidores de la H1, como la cetiricina, la loratadina, la hidroxicina, actúan a nivel del sistema respiratorio y muchos de estos fármacos también actúan a nivel del sistema dermatológico. ¿Ya? Pero cuando hablamos de los inhibidores de la histamina 2, en este caso la ranitidina es un antihistamínico. Mucha gente piensa que la ranitidina es un antiulceroso o antiácido, no. Chica, mamá, crea el mejor corazón que había. Que huye, Alexander. Alex. Salió ahí. Sí. Vamos. La de la pregunta que me hizo Katia, ¿me escuchan? Sí, profe, le estoy escuchando. Katia, esa pregunta más que todo tiene que ver que pasa es que hay inhibidores de la histamina 1, de la H1, inhibidores de la H2, de pronto le llaman ese de primera y de segunda generación. Vamos a hablar que son de primera generación. Son los antihistamínicos utilizados para las enfermedades del sistema respiratorio y las enfermedades a nivel del sistema dermatológico de la piel. Por ejemplo, mira que la cetiricina actúa a nivel del sistema respiratorio, pero la hidroxicina es un antihistamínico que actúa a nivel del sistema respiratorio y también actúa a nivel del sistema dermatológico, porque si tú te das cuenta, la hidroxicina viene en crema y viene en ampolla, ¿cierto? Pero son antihistamínicos. Y mira también que ¿cuál otro antihistamínico así encontramos? Aparte de la hidroxicina, que viene en esa presentación, porque la betametasona es un corticoide. Sí, la betametasona es un corticoide. Mira que la betametasona tiene también otras propiedades antiinflamatorias, pero también actúa a nivel del sistema dermatológico. Entonces, encontramos dos tipos de histamina, la H1 y la H2. La H1 más que todo sistema respiratorio y sistema dermatológico. Y la H2, que debe ser la de segunda generación, en este caso la ranitidina. La ranitidina es un antihistamínico inhibidor de la H2. Esa sensación de hambre, de acidez que nos da a nosotros dentro del estómago, es que estamos liberando histamina dentro del sistema digestivo. Entonces, hay dos tipos de antihistamínicos, los inhibidores de la H1, inhibidores de la H2. De pronto es así que
que aparece o lo estarán llamando ahora de primera y de segunda generación. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a mandar el documento sobre el sistema respiratorio y les voy a mandar un taller, muchachos. Fuera del taller que les voy a mandar, le voy a mandar información de los grupos farmacológicos. ¿Se acuerdan que yo quería mandarle un documento donde estaban todos los grupos farmacológicos por sistema? Entonces, ustedes con ese documento van a hacer ese taller. Si quieren, o sea, para mí yo pienso que de aquí al sábado les da tiempo de hacerlo. Eso son 3 hojitas. Entonces, se lo voy a mandar para que lo desarrollen. Y el sábado lo socializamos. Ahí está todo lo relacionado con los grupos farmacológicos. Y podemos aprovechar enseguida para estudiar todo a la vez. ¿Les parece? Profe, usted lo sube a la plataforma. Sí, yo lo voy a hacer a la plataforma y se lo voy a mandar al grupo también. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos con, nos quedan 10 minutos. Vámonos con sistema digestivo. ¿Les parece? Profe, va a quedar mucho, ¿no? Sí, profe, no. Ah. Ese sistema es extenso. No, profe, ya es información. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces le mando el taller y el sábado lo socializamos, ¿le parece? Y ahí en ese taller está todo, todos los grupos farmacológicos relacionados. Y les voy a mandar al grupo también. Miren, esto solamente lo estoy haciendo con ustedes porque esta información yo no la comparto con nadie. Lo voy a compartir con ustedes porque yo sé que ustedes la van a necesitar más que mucha gente porque ustedes están en la parte de visita médica. Entonces, esta información que está ahí, muchachos, aprovechenla para que la estudien. Ahí está todos los principios activos que están en todos los sistemas y fuera de eso están los nombres comerciales con su laboratorio directamente. Para el que esté pronto estudiando, que sea rente de farmacia y quiera estudiar esos grupos farmacológicos para cuando vaya a una droguería, hacer un examen, porque en la droguería le hacen examen de medicamentos comerciales, ahí van a encontrar grupo farmacológico, principio activo, nombre comercial y laboratorio comercial. Estos productos que están ahí son los medicamentos que más sobresalen directamente en el mercado. Están todos los laboratorios, desde Abbott hasta Zambon, que es el último concepto. Entonces, les voy a mandar esa información, espero que la aprovechen, que la estudien y fuera de eso les va a ayudar mucho para hacer el taller que les voy a mandar. ¿Les parece? Excelente, excelente. Sí, profe. Me parece excelente porque quedamos con una buena base. Miren que esto no lo he hecho con nadie, esto lo voy a hacer con ustedes porque yo sé que ustedes están en la parte de visita médica y les va a servir mucho, 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 mucho. Entonces, listo, yo entro al grupo, se lo mando al grupo y se los mando a la plataforma. ¿Oyeron? Profe, pero si nos lo puede enviar mañana temprano sería excelente porque solamente vamos a tener 2 días para hacerlo. Ya le voy a mandar esto enseguida, yo no me demoro nada. No, mándalo enseguida mejor. Profe, sí. Dígame, es que sobre habla? el inconveniente que yo tengo sobre el internet que yo le comenté que no. Ajá. Entonces, No te preocupes. sí, de pronto, no, por eso que yo, pues, yo hablé con un muchacho de ECO y creo que, Andrés creo que se llama, ¿no? Entonces me dijo que me podía habilitar para yo verlas así en caso que se me venza la fecha. ¿Usted le va a poner fecha a eso? O sea, No, tranquila, no, yo no le pone fecha, ¿oíste? ¿Oíste? Ah, ok. No, profe. Bueno, ya les mando. Que puede hacerlo usted. No, ya les mando entonces la información a Grupo Hierro. Bueno, profe. Bueno, profesor. Jóvenes, fue un placer, oyeron. De todas maneras, esta clase de hoy la quise como compartir con ustedes porque de pronto hasta el sábado que venía no nos iba a alcanzar mucho, ¿cierto? Pero espero que les haya servido de mucha información. Les recuerdo que el sistema respiratorio es un sistema que hace parte del sistema cardiovascular, que dentro de este sistema respiratorio hay diferentes enfermedades como infecciones, virus y bacterias que afectan el proceso del intercambio gaseoso y la respiración dentro del sistema, que hay unos grupos farmacológicos que actúan directamente en este sistema respiratorio, que son los corticoides, los antibióticos, los antihistamínicos, los mucolíticos, los expectorantes, y que cada principio activo está directamente determinado para determinar cierto tipo de enfermedad que haga parte de las EPOC, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces, un placer.
Si Dios quiere, nos vemos el sábado y el sábado socializamos el taller. Espero que todos lo desarrollen para que podamos trabajar relajado con ese taller. ¿Oyeron? Ya se los voy a mandar al grupo. Bueno, profesor, muchas gracias. A ustedes. Listo, profe, gracias. A ustedes. Gracias, profe. Listo. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, viejo Ale. Feliz noche para todos. Bendiciones. Que duerman. Igualmente. Que duerman. Felicitaciones a todos. Chao. Nos vemos. Ya les mando la información. Ya les mando la información.